Entonces hoy tenemos algo que dice la palabra del Señor y el tema está titulado "No se vaya hasta". Que usted le diga a alguien que no se vaya hasta que haya venido sobre ti el Espíritu Santo, para que podamos ser testigos. Hechos capítulo 2 habla de la venida del Espíritu Santo, ese macro acontecimiento único, que obviamente eso no se derramó sobre toda carne hasta, y ese hasta tiene mucho que ver, hay muchas situaciones que tuvieron que realizarse, formarse y equiparse. Entonces el libro de los Hechos, capítulo 2, dice algo importante, dice, el capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estos están llenos de monstruos. Ahora hablar de ese macro acontecimiento. Pero ¿cómo acontece lo que es la bendición del Espíritu Santo? ¿Cómo se desarrolló? Eso es importante saberlo. Una de las cosas, ellos que tenían que obedecer la manera, el modo, el cual, lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dijo, claro, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano, les enviaré el Consolador, al Espíritu Santo. Se dice en griego, Espíritu Santo es el paracleto, el contrapiso, aquel donde tú te tienes que afirmar, consolidar. Entonces dice, no te dejaré huérfano, te dejaré alguien. Cuando nosotros empezamos a tener relación con Dios, cuando nosotros empezamos a vivir esa relación intrínseca con Dios, ya tú no te sientes solo, ya la soledad no te abarga. Cuando dice de repente, que dice, wow, yo antes me sentía solo, pero ahora al sentirme lleno, me siento con una compañía. Eso es algo diferente. Que donde tú estás te sientes respaldado. La importancia de salir de ese espíritu de orfandad, que dice la palabra, de esclavitud, para Dios darte el Espíritu Santo por el cual tú clamarías, Abba Padre. Entonces la importancia de clamar en el Espíritu, ese Espíritu que clama, Abba Padre. Pero eso para poder venir sobre tu vida, para eso venir sobre las vidas, dice la palabra, no te vayas hasta. Entonces muchas veces el error que cometemos, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero llega un momento que tú dices, eso como que no es para mí, te vas. Y lo que dice claramente, no te vayas hasta que haya venido sobre ti. Una de las cosas que afecta que la persona no sea llena es su impaciencia. Dice, bueno, Señor, y no es que tú te llenes de ansiedad en el altar, es que tú esperes. Amén. Que tú esperes significa esa etapa de que Dios te va a ministrar en el fuego, en el poder, en la unción, en la gracia. Pero no te vayas hasta que haya venido sobre ti. Y hay personas que están ahí y están viendo que de repente por ahí están tocando el que está al lado. Y uno dice, oye, pero ¿por qué yo no me paré de aquel lado? No es donde te pare, a su nombre. No es donde te pare ni cuando estés, es que estés conectado en Él. Sin ninguna ansiedad. El Espíritu Santo se quiere derramar. ¿Cuánto tenemos al Espíritu Santo? Todos lo tenemos.
Lo único que Él quiere ahora hacer manifiesto dentro de ti. Porque al aceptar a Cristo somos un espíritu en Él. Pero ahora la llenura del Espíritu va a depender de ti. Que tú te apasiones por el Espíritu, que tú lo anheles, que tú le busques. El día que me bautizó a mí, yo tuve que sentir el anhelo. Necesité sentir la pasión. Y vi que había un llamado y yo pasé y había muchos. Pensé, no, bueno, que si van a bautizar a uno, en este sorteo no salgo yo. Pero salí yo. Porque el Espíritu Santo escudriña los corazones. En un momento que iba por aquí, se mete por aquí y agarra a este. Porque es el que está buscando, Él conoce los corazones y la intención del corazón. Lo que necesitamos nosotros, no ser apáticos, sino simpáticos con la presencia del Espíritu. El anhelarlo es importante. Por eso dice el Señor, deleítate en mí y yo te voy a conceder la petición. Entonces un deleite, necesitamos decirle, Jesús dijo claro, mira, si usted siendo malo, quien te pide un pan, tú no le das una serpiente. Y si te pide ¿qué? No le vas a dar un escorpión. ¿Cuánto más mi Padre no le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Entonces por eso dice, mira, las promesas que dijo el Padre, se los voy a dar, se los voy a enviar. Pero es necesario que yo me vaya. ¿Y por qué era necesario que Jesús se fuera? Porque ahora Jesús está impartiendo a través de su Espíritu, a través de ti. Entonces empezamos a vivir como ese pequeño cielo. Y es importante hablar palabras reveladas. ¿Qué tiene que ver la presencia del Espíritu Santo? Esta mañana Josué me hacía una pregunta, me decía, pastor, me decía, papá, una pregunta. ¿Una persona que no se ha bautizado puede recibir el Espíritu Santo? Y yo le dije, sí, yo he tenido la experiencia. Pero vamos a la Biblia primero, porque si ahí no pasó, no pasó. No puede pasar porque tenemos que buscar el sustento bíblico. Pero podemos ver que Pedro, que después que se había negado ante una sirvienta, ahora en el libro de los Hechos, da un discurso cuando dijeron que ellos estaban borrachos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora da testimonio. Porque dijo Jesús claramente, no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo y me serán testigos. Usted sabe qué es lo que es ser testigo, que usted es presencial en ese momento ahora, que Dios existe, porque está dentro de ti, porque usted está siendo testigo del fuego de lo que está ahí. La gente dice, ¿qué siente? Yo no sé. Si yo le pregunto a alguien acá, ¿qué sentiste cuando Dios te bautizó? Bueno, sentí como, ¿qué le puedo decir? Y no me va a decir, no va a saber, porque no hay palabra. Dice que es algo inefable. Bueno, sentí un poder, sí, pero ¿qué poder? Dígale a un inconverso, por más que usted le trate de acercar, no lo va a entender, pero usted lo entiende. Y a usted entenderlo, usted es testigo. Y si usted es testigo, obviamente cada vez que usted habla, por eso que la importancia, si usted fue lleno, siga hablando misterio con Dios. Porque eso te va a empezar a edificar adentro, te vas a sentir. En este día, el flaquito de la casa, Nahuel, me decía, oye, pastor, me siento como empoderado. Y yo, no, santo, a su nombre. Pero no por decirle flaquito, pero él se sentía, me decía, yo siento que provoca salir predicando por ahí, pero antes no estaba esa provocación. ¿Por qué motivo? Porque la única manera, no te vayas hasta que sean investidos y me vas a hacer testigo. Ahora, ¿quién le quita el cascabel al gato ahora? Cuénteme. Que Nahuel llega a un lugar y está, mira, papá, tuve un sueño, tengo esto, vi una palabra en la madrugada. Es porque hay un nivel, ¿cuánto me entiende? Entonces usted empieza a buscar y a buscar y a contagiar. Y usted va quizás, está al lado de alguien que no está contagiado. Y dice, oye, aquí como que no hay Bluetooth. Y se mete con otro que se instala. Y están ruquiti, porque empieza a hablar, a estrepar dos medios, frigia. Por todos lados usted está predicando a su nombre. Eso tiene que ver con el poder que viene de lo alto. Pero Dios no te bautizó para que tú te vacíes de vuelta. ¿Para qué fuiste lleno? Para ser testigo. ¿Para ser testigo de qué? Ahora agarra esa madrugada, hermano, y métase en la gracia, en la presencia de Dios fuertemente. ¿Por qué? Porque fuertemente Dios se quiere seguir renovando tu fuerza. Porque mucha gente que va a decir, ay, el Señor me bautizó hace unos años atrás, sí, pero ahora sigue vacío, se te secó el río seco. No, tú tienes que ser fuente que salta para vida eterna. A su nombre. Entonces, hablando de este escenario, yo recuerdo, mi hijo me hizo una pregunta y yo le digo, mira, en la palabra sale que el Espíritu le decía a Pedro que fuera a una gente a predicarle, y él decía, yo no he comido nada inmundo. Bajaba el rollo y yo decía que no.
Hasta que le dijo, mira, hay 3 varones que te vienen a buscar, ve con él. Y Pedro va por casi obligado. Y cuando llega a esa casa empieza a hablar la palabra y no había terminado cuando la gente fue investida del poder de lo alto. Y Cornelio y su comitiva empezaron a hablar en lengua. Y ahora Pedro sorprendido porque pensaba que nada más los judíos. Es que la gente piensa que nada más los de Camino de Santiago van a ser llenos del Espíritu Santo. No, esa promesa es para todo el mundo, a su nombre. Para los que están en tu casa, pero tú no tienes que prender candela, a su nombre. Entonces, ahí dice que Cornelio empezó a hablar en lengua y Pedro dijo, ay, ya veo que Dios no hace acepción de personas. Y entendió que el Espíritu Santo, cuando él volvió, que decían para qué era el Espíritu Santo, él le abre el testimonio, mira, había una gente gentil y recibieron la presencia de Dios. Yo no sabía que Dios hacía acepción de personas. Ahora, Cornelio, ¿por qué recibió esa presencia? Porque él no solamente estaba ofrendando, sino que su oración subía delante de Dios. Era como esos fuegos artificiales, como hacía nuestro hermano Freddy. Explotaba en los aires lo que él hacía manifiesto. Como Dios no quería derramarse en el espíritu de un Cornelio, a su nombre. Como Dios no se va a derramar en un corazón que lo está buscando contrito y humillado. Y Cornelio fue a buscarlo y le mandó una comitiva. Entonces eso quiere decir, amados hermanos, que nosotros necesitamos anhelar esa bendición. Y le comentaba algo que me sucedió de una manera extraña. No era pastor, estaba ministrando en una iglesia y estábamos en un cuarto de liberación, un cuarto que era pequeño, que si tú salías de ese ring con vida, una bendición, porque se ponían a veces unos demonios como gatos. Pero lo que quiero comentarle ese día, invitaron a un muchacho que tenía enfermedad terminal, porque ya no todo lo que comía lo botaba, y lo botaba, enflaqueció. Y entonces era una religión, de otra religión no cristiana, y lo llevaron a la iglesia para que fuera, para que por lo menos aceptara a Cristo. Porque hay gente que piensa, bueno, vamos a llevarlo para que acepte a Cristo, y se muera, y parta. Pero uno no sabe lo que quiere Dios con esa gente. Y en el momento que lo llevaron a ser ministrado en el área de liberación, yo quiero que entienda, porque usted va a vivir caso, usted va a vivir experiencia, llénese del Espíritu. Él le va a llevar a caso, a lugares, a escenarios, donde solamente tienes que creer. Entonces llevaron a una persona inconversa un día, con una enfermedad terminal de 3 meses. Y en ese momento se lo llevaron a un hermano que era mi líder en el área de liberación, pero como a él le tocaba servir, y yo estaba como casi un aprendiz ahí, a él le tocaba servir. Y él me dice, Luis, bueno, encárgate de él para que acepte a Cristo, una oración de fe. Y me dejaron solo con el muchacho ahí. Y a uno no le permitían ministrar solo. Siempre tenía que haber 3 o 2. Pero no podía ministrar el que estaba conmigo y me dejó a solas con él. Y en ese momento le digo al muchacho, Chuito se llama él, era oriental, de la costa de Oriente de Venezuela, y yo hablo acelerado. Y en ese momento que Chuito le hago la oración de fe, después que hace la oración de fe, siento de ministrarle libertad a ese muchacho. Y de parte de Dios, pero eso no tiene que ver que vino de mi razonamiento, eso vino del Espíritu. Y en ese momento, cuando le estoy ministrando liberación, aquel muchacho se... ¿Usted ha visto un perro cuando se desgarra, que quiere vomitar, que hace una cuestión así que se eriza? No sé si lo ha visto, pero algo extraño. Bueno, así lo vi elegirse ahí y empezó él como a soltar algo y ¡pum!, bota algo feo. Y en el momento, ¿tú alguna vez estás tosiendo y quiere hablar? Y a veces habla y tose o tose y habla. Y él en eso dice, el Señor me sanó. Pero me lo está diciendo una persona recién pasó por primera vez a una iglesia y me dice que el Señor lo sanó. Yo no sé si lo había sanado. Él sabe que Dios lo sanó. No crean que era, no, bueno, fue porque yo lo sabía. Ni sabía que iba a hacer Dios con él. A veces usted no sabe lo que Dios está haciendo y es mejor para que no estorbe, a su nombre, porque el ego puede empezar a llenarlo de ínfula. ¿Viste lo que hice cuando lo sané? Tengo el don, y el Espíritu Santo se va y como Sansón y queda sin fuerza. Ahora queda sin ministerio por tu opulencia, por la arrogancia, porque así hizo caer.
a Satanás como un rayo. Cuando por dentro, acuérdense que los cristianos empiezan a sentir caída, es desde adentro hacia afuera. La cosa no empieza nada afuera, empieza desde adentro. Y aquel hombre fue sano, fue libertado, una bendición. Pero dije, bueno, ya está listo. No, es que el Espíritu Santo quería más con él, pero más. Y en ese momento, unto mi mano con aceite, un aceite que teníamos consagrado, pero no era el aceite. Porque a veces decía, oye Señor, entonces dame ese aceite. No, es el Espíritu. Vamos entendiendo. No le quitemos lugar a... Entonces unjo mi mano y le pongo la mano y empiezo a hablar lengua con él y raco, rica, tarrabasaba. Estoy hablando, por ahí la gente dirá, oye, el pastor está hablando raro en el altar. Pero lo que me entiende, empecé a hablar en lengua con ese hombre y rácata, cuando viene a ver el hombre empieza con un temblor y empieza a detonar lengua. Y empieza a hablar raco, torrica, y empieza a desatarse. ¡Wow! Eso me contagió a mí. No, los dos estamos con una pelea gallo ahí. Estamos porque eso prende el altar. ¿Vamos entendiendo? Nos encendió. Y wow, cuando llego ahí, por eso que me gozo, porque cuando imparto, hay gente que no para de hablar en lengua después. Día siguiente, uy, eso es una bendición. Entonces él sigue hablando, yo digo, wow, yo me gozo y voy saltando de gozo, de alegría. Hermano, ¿cómo no me voy a gozar con eso? Y cuando salto de alegría, están los familiares allá con una cara caída, como, wow, tuvimos que traerlo desde lejos para acá y tal. Y yo los llamo como, ellos piensan que él se murió de ahí porque fue mal. Y entran ellos, vienen corriendo asustados y vienen y lo ven que está sentado todo chorreado, transpirado, porque es que el fuego cuando se mete, había aire acondicionado allá adentro, pero hermano, salimos todos transpirados. Mira, Willy, esto porque estaban sudando, como que estaban forcejeando algo, no sé, parecía un sauna. Eso es presencia de Dios. Cuando usted siente presencia de Dios, no, usted dice, wow, ¿pero dónde salió este carbón? ¿Dónde sale esta brasa? Y estaba tan prendido el muchacho, pero tan prendido. Yo le digo, silénciate un momentico. Yo quiero que tú llames, y había unos hermanos, mi esposa lo conoce bien, el hermano Braulio García, que es un hermano que me dio a mí testimonio en una célula de caballeros. Yo iba allá a escuchar con pastor o él. ¿Por qué? Porque tenía una cuestión que yo estaba comiendo. Y él llevó ese momento a ese muchacho. Y cuando él pasa a ver qué estaba pasando, y nota que ese hombre estaba ahí tranquilo así, como un gatico manso. Y yo le digo a él, llama a Braulio. Y él empezaba, y Braulio se extraña y dice, lo que lo trajeron no sabía qué estaba pasando. Pero Braulio dice, fue lleno del Espíritu Santo. Y empieza aquel hombre a llorar, Braulio, y a alegrarse, y a empezar también, y entonces estaba incendiando ese cuartico. Y la persona que fue por primera vez a llevar a ese muchacho pensaba que las lenguas eran un invento. Estos hablan en lengua y el otro profetiza. Él decía que eso estaba cuadrado, porque en la iglesia donde estábamos alguien hablaba en lengua, callaba y otro profetizaba. Y decía, eso está cuadrado. Este dice, cuchi, 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 cuchi. Y el otro dice, así te dice el Señor. Esto está cuadrado. Pero cuando él llevó a alguien que no conocía la iglesia, que no sabía nada, y estaba impactado del Espíritu Santo, dijo, pero esto no es mentira, porque yo conozco a este muchacho de que nació y él no sabe lo que es esto. Y empezó a creer él por esto. Muchacho fue sanado, sigue vivo, impartido en el fuego del Espíritu. Se casó a los 3 meses. Pero ¿qué le quiero decir con todos esos detalles? A los 3 meses le dieron por muerto y a los 3 meses se casó más bien. Y se casó con el Espíritu. ¿Qué necesitó él para ser sano? Ser lleno del Espíritu. ¿Qué necesita usted para ser sano emocional, espiritualmente? Llenura del Espíritu. No se llene de usted porque va a tener conflicto. Me va a sacar canas donde no las tengo ya. Pero cuando esté lleno, ¡wow! Usted va a ser una bendición en su casa a su nombre. La importancia de ser lleno. Entonces le hago esta premisa porque eso va a acontecer. Eso va a acontecer. Y cuando yo vi que ese hombre fue lleno en el cuartico de liberación, yo dije, ya va. Yo sé lo que es ministrar liberación, pero ahorita lo que voy a impartir poder de Dios a su nombre.
Porque dice, donde ronca león, donde ruge león, no hay burro con reumatismo. ¿Usted me entiende? ¡Ah, su nombre! Donde un león ruge, mire ese burro con reumatismo. Ese demonio que te estaba rodeando, ¡chao! ¿Por qué? Porque hay que rugir. Y si el león ruge, ¿quién no profetizará? Ah, entonces usted ruja. Usted tiene una bonita lengua y está apático que, ay chiquita, vaya. No, usted no está rugiendo. Sea un león, sea una leona. Y usted va a ver que lo que está alrededor se desactiva. Ay, siento como una presencia extraña. Yo me pongo y camino a su nombre. Pero de que se va a su nombre. O te prende tú, te prendo yo, pero de que te vas a su nombre. Entonces usted necesita tener ese espíritu activado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios porque usted se llenó del Espíritu Santo? Para que usted se pase en un museo por ahí que lo vean eso, no, para que usted sea testigo. Por esa llenura usted tiene que cambiar. ¿Cuántos cambiaron después de la llenura? Que dice, oye, siento que se me mudó como una vieja naturaleza. El gorilita salió corriendo por ahí, el simio salió corriendo y fue impactado por la presencia de Dios. Le comento por testimonio y no por su testimonio, ya ustedes lo van a dar. Pero lo que le quiero decir, cuando ustedes fueron llenos, oye, yo me sentí que fui mudado en otro. Como me dijo, mira, ya por fin saliste de ti, cabezón. Ya por fin saliste de allá adentro. A su nombre. Entonces, a medida que usted busca más, se llena más. Entonces va a fluir tremendamente. A su nombre. Hace ratito le decía a los hermanos, denme 10 minutos porque tengo que estar en una emisora y un poquito antes voy a sacar unos videos. No sé por qué, porque cuando está lleno quiere brotar todo lo que está dentro. La bisonte me decía, pastor, quiero echar unos candelazos ahí con un megáfono. Wow, hay un momento que hay que reducirle un poquito la nafta ahí de avión que tiene. Le digo, sí, porque cuando tú estás prendido, eso es lo que te apasiona el Espíritu Santo, vas a ser testigo. Entonces te estás perdiendo algo para testificar. Y ese algo es la presencia. A su nombre. Entonces esos son testimonios. Entonces el libro de Lucas que estábamos leyendo y lo vamos a leer 24:49 dice algo importante allí. El libro de Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de ¿qué? Del poder de lo alto. Quédate ¿a dónde? En la ciudad de Jerusalén. Te está diciendo quédate. Amén. Hay gente que dice, ay pastor, me quiero ir a la iglesia. Quédate. Si no, yo no sé qué poder te va a investir cuando te vas. Quédate hasta ser investido. Amén. Esa es una promesa. Y entonces cuando hablamos en ese pasaje, porque usted, aquellos que han recibido la visitación del Espíritu, es porque empieza a habitar como en esa Jerusalén. ¿Cuánto me entienden? Porque empiezan a sentir un ambiente que dicen, wow, no sé, estoy en una casa, pero siento que Dios está dentro de mí. Vas a vivir una ciudad de Jerusalén dentro de ti. A su nombre. Yo recuerdo la pastora Emily Echenique allá en Venezuela, que está en la iglesia madre donde pastoreé y lo dejé a yo como pastor, y a su esposo Mauri, que un día ella tenía la cuestión de estar fumando un cigarrillo y no podía dejar cigarrillo ni el café, pero metimos un ayuno de 3 días y en ese ayuno de 3 días encerradito, oye, ella tenía ganas, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Y en ese momento, cuando fue impartida la bendición del Espíritu Santo, ella llegó a un momento que cayó al suelo en una frecuencia, en un código ahí, ella sola, y decía, pastor, veo, y yo gozándome, pero yo no lo veía. ¿Me entiendes? Pastor, veo algo hermoso, miren lo que está. Ella estaba viendo algo en su visión, en su revelación, yo no veía eso, pero me gozaba con lo que ella estaba viendo, y yo disfruto de eso. Es como el caso de nuestro hermano Jonás, cayó en el suelo y estaba viendo unas visiones. Y usted dirá, bueno, ¿y qué le pasó a Jonás? Es que hay cosas que se te revelan. ¿Quién vio lo que él estaba viendo? Él nada más. El Espíritu Santo le puso, como dice, unos lentes 3 dimensión. Entonces usted empieza a ver, busque al Señor mientras pueda ser hallado, llámele mientras está cercano. Tiene beneficio la presencia del Espíritu Santo.
sí hay beneficio. Una de las cosas, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, que viene la plenitud, que hay mucha gente que lo puede criticar religiosamente. Dice, no, yo cuando tengo el Espíritu Santo, ya yo tengo el Espíritu Santo, sí, pero cuando se manifiesta, porque el problema es que hay alguien que lo tiene que dejar manifiesto. Y cuando ellos manifestaron la presencia del Espíritu Santo, ¿qué hizo la diferencia? Entonces ellos empezaron a hablar en lengua. Hay lenguas humanas, como dice el libro de 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si yo hablase en lenguas humanas o angelicales y no tengo amor. Usted puede hablar en lengua extraterrestre. Usted puede hablar en lengua, cualquier tipo de lengua. Pero es importante que usted tenga amor. Porque si no, nada es. ¿De qué le sirve tener un conflicto bélico en su casa, con su pareja, con sus muchachos, con los vecinos? Y después venir aquí, calla. Usted no tiene amor. Usted es un címbalo que repite. Porque el Espíritu Santo, ¿para qué hizo eso? Para desbordar la gracia de Dios sobre tu vida, su nombre. Y tu hogar tiene que ser afirmado, ¿o no? Porque tú tienes que aportar algo diferente. Amén. No te dejes robar lo que ya tienes. Más bien aceléralo más. Se van a levantar los filisteos, los saduceos, los jebeseos. Todos esos feos se van a levantar. Pero tú levantaste en alto el nombre de Cristo. Y eso es lo que va a dar impartir a la vida, a su nombre. Entonces, cuando hablamos que necesitamos sentir la llenura del Espíritu, entonces viene como regalo que se hace manifiesto. Del interior empiezan a correr ríos de agua viva. Y la gente dice, uy, esto como que es mío, no es tuyo. Viene algo, se quiere desatar. A mí me vino así de repente, uy, se me volteó la lengua. Yo empecé a hablar como y se me fue. Y después de ahí sentí un gozo. Mira, lloraba como no tenía idea. Lloraba por la frente, por las cejas, y eso que tengo bastante. Mira, lloraba por la cara. Lloraba, pero era una presencia. Y en ese momento que no sentía, yo me sentía como en Jerusalén. Y todo, yo gozoso. Es como que Dios te aísla del ambiente. ¿Cuánto me entiendes? Entonces puedes llegar a tu casa en un ambiente tenebroso, pero tú estás gozoso ahí y nadie sabe, te dicen loco, porque yo llegué a mi casa donde no hay ningún convertido y decía, mi tío se volvió loco, ahora mira cómo vino de la iglesia. Y yo me reía porque decía, oye, ojalá todos estuvieran locos, si esto es locura, métame a un manicomio, a su nombre, porque es algo, hermano, impresionante para los que me están entendiendo. Entonces no solamente es que se te desborda tus lenguas, que tú dices, no entiendo, pero a medida, esos son códigos, yo quiero que entiendan. ¿Cuántos tienen correo electrónico? Ok, y usted para poder hacer algo, el correo te envía un código para tú poder accesar ahí, ¿verdad? Porque si no cualquiera se puede meter. Bueno, las primeras lenguas son esos códigos que te abrió para accesar al ¿qué? Al reino. Pero tú te quedaste nada más con la clave del código. ¿Cuántos me van a entender? Hay gente que se quedaron nada más con requete, papá. Y pasan años, requete, papá. Ese es el código con que entraste. Pero ahora tienes a cesar cánticos nuevos. Ahora no hablas en lengua solamente. Vienen cánticos de repente en el Espíritu. Y estoy hablando algo abierto porque hay gente que me está oyendo y dirá, oye, pero el pastor está hablando locura. Dígame loco. Pero esa es la locura de la predicación. Y empecé a hablar en lengua y de repente cánticos nuevos. Ahora un detalle. Yo soy compositor. Que ve. Yo quise componer una canción y no sabía ni cómo empezarla ni terminarla. Pero en el Espíritu empiezas a oír cánticos nuevos. Hermano, suéltese, porque el Espíritu no solamente vino con lengua, vino también con cánticos de adoración. Y empezaron a hacer cánticos. ¿Cuántos sintieron eso? Que empiezan a hacer cánticos espirituales. Pero de repente tú dices, wow, y esto que está hablando, ¿cómo se come eso? Y dice la palabra que hay don de interpretación. Apúntese eso. Usted está hablando en lengua, dígale al Espíritu, quiero interpretarla. El que no sepa, pídale y le será dada. Pida la sabiduría, pídala, él te la va a dar sin reproche. Bueno, ya te puse a hablar en lengua, también quiere interpretación. Pídase lo que Dios no te da sin reproche. Pero usted tiene que empezar a ver qué es lo que está diciendo. A su nombre. Le digo a los hermanos, ¿cuál es la diferencia cuando estamos hablando en lengua? ¿Cuál es la grata diferencia?
Yo muchas veces cuando voy a predicar le digo, Señor, ¿qué pan se le va a dar hoy? Y entonces en el interior empieza ruca, tarrama, chica, y empiezo en el candelero ahí. No sé qué me dijo, pero me edifiqué. Salgo como dice mi hermano Nahuel, empoderado de ahí de ese cuarto. Ahora cuando voy a soltar son las interpretaciones. ¿Cuánto me están entendiendo? Y mucha gente me dice, pastor, pero eso que usted predicó no lo he visto en esa parte. Yo ni yo tampoco, porque es de revelación e iluminación a su nombre. Porque muchas veces con el raciocinio podemos estancar a Dios, pero Dios fluye y es lo que necesitamos entender. Hable misterio con Dios, es importante. Entonces, Dios te dio ese código. ¿Se acuerdan? Que estábamos hablando de qué? Del código de qué. Para que usted accesara, le mandó un código, ya es eso. Pero ahora, eso ya no. Ahora métase más profundo. Amén. Y en medio de esa profundidad, le estoy hablando para que entiendan, para aquellos que van a ser rebautizados, para lo que han sido, para lo que serán. ¿Qué le estoy diciendo? Métase en ese misterio. El apóstol Pablo dice que cuando hablamos misterio, estamos hablando misterio ¿con quién? Con Dios. Nuestro entendimiento queda nulo. No sabe lo que usted está hablando. Y es bueno que usted no lo sepa. Pero el enemigo que está viendo los códigos dice, oye, no puedo hackear esto. ¿Cuánto me entiende? No se puede meter en esa conversación. Porque Dios está hablando tu espíritu código y tu espíritu sale vivificado, fortalecido. Usted se fortalece. ¿Con qué? No sabe. Pero usted sale ahí como la abuela. ¿Me entiende? Usted sale fuerte. Vamos entendiendo. ¿Qué habló que él se dijo? No sabe, pero métase. Pero cuando habla con una persona, usted va a ver que le va a oír de repente, ¿y de dónde saqué yo esto? El código secreto. A su nombre. Y entonces usted va a llegar a alguien y dice, oye, esa es la palabra que yo necesitaba. Salió de aquí. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido aquí. Son las cosas que Dios te tiene preparadas para aquellos que aman su nombre. Entonces hay cosas que Dios está preparando. Por eso la importancia de ser lleno del Espíritu. Porque usted dice, ay, ¿cómo convenzo a fulano? ¿Será que le digo aquello? Usted empieza a razonar. No, espérate, que eso va a fluir de él. Tú no convences a nadie. A su nombre. Es Cristo. Y cuando usted testifica, porque está testificando porque Cristo vive en ti, es Él. ¿Cuánto entendemos? Bueno, por mi testimonio, ¿cuál? Que yo confesé que en mi esa vida yo era un hampa, que yo hacía esto y lo otro. Pero si eso viene cargado de la esencia del Espíritu, ese testimonio porque está ahí lo quebranta y pasa. Que no tiene nada que ver quizá con tu historia, pero algo de tu historia lo tocó. Y ese algo es Cristo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Que tienes un código que solamente tú sabes accesar, ya lo tienes. Por eso ese día, cuando hablamos el día sábado, que mandamos a parar, primero no recuerdo si fue a Matías, le dije, hable en lengua. Y después, Nahuel, hable en lengua. ¿Por qué motivo? Porque son códigos, ya ellos lo tienen, ¿cómo accesar? ¿Vamos entendiendo? Todo el que sea lleno ya tiene el código para entrar. Como cuando usted entra a su teléfono, la clave, típico, ya, usted accesó. Entonces, tiene ese código, pero ahora navegue adentro. ¿Vamos entendiendo? Entonces navegue en el Espíritu. Entonces, ese código, estás entrando al misterio en el Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu te empieza a renovar, te empieza a fortalecer. ¿Qué vas a vivir como experiencia en el Espíritu? Le habla y sé que Dios te va a hablar de igual manera. Una de las cosas que te va a dar la fuerza, el ímpetu cuando estés metido en candela con el Espíritu, es que una de las gracias que viene de Dios sobre tu vida es que tú empiezas a llorar y no sabes por qué. ¿Cuánto has vivido eso, hermana Margarita? Estamos intercediendo y empiezas a llorar. ¡Ay! En el espíritu, gime. ¡Ay, así! ¡Ay, ay, ay! Y empieza con un dolor. Pero tú no sabes, a ti no te duele ni la muela. Pero es algo que el espíritu gime. Y tú dices, oye, eso se experimenta. Sí. ¿Vamos entendiendo? Y no sabes por quién en el espíritu tú estás intercediendo y de repente te viene una cita divina. Y ay, hermano, quiero hablar con usted por esa alma gemiste. El Espíritu dice, como si rogase por medio de ti. Dios está reconciliando contigo al mundo. Pero la única manera que tienes que ser lleno. Por eso dice, no te vayas hasta que haya venido sobre ti el Espíritu Santo.
Cuando viene el Espíritu Santo, ya no hay soledad, ya no hay tristeza, ya no hay dolor. La nueva Jerusalén dice, no hay más llanto, tristeza ni dolor. Cuando está lleno, ya no te duele ni el callo, porque tiene la llenura del Espíritu. Ya el dolor, la decisión, la traición, la soledad, la angustia, el pasado, ya no pesa, porque tú sientes que estás en una ciudad diferente. Usted dirá, oye, el pastor está hablando locura. No, porque lo que le estoy hablando, la gente que ya está entendiendo. Si yo viví ese lugar. Y cuando tú vives ahí, ¡ay! Esta noche al que está al lado que no está lleno. ¡Ay! El fulano ahora está cantando cuando se irá a dormir. ¡Ay! Ahora está hablando en lengua. ¡Ay, santo Israel! ¡Ay! Ahora me levanta. Mira que Dios está hablando. ¡Santo! Porque está en una comelona. ¿Y cuántos se sienten comelones? Amén. Por eso dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán saciados. Viene la saciedad del Espíritu. ¡Wow! Y tú sientes, ¡wow! Y esta comida, usted ni la mastica, usted se la come completa. Tuki, 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 tuki. A su nombre. Porque tienes hambre de Dios, y esa hambre de Dios es hambre de Él. Y cuando tienes hambre de Él, Dios te da hambre por las almas. A su nombre. Entonces no solamente tienes un código para entrar, habla misterios con Dios, el enemigo, porque si usted habla en lo normal, entiéndase eso. No, yo me meto en mi cuarto a orar, yo sola con Dios. Sí, pero están los bichos también escuchándonos. Están los demonios escuchándonos. ¿El vecino puede escuchar o no? Claro que puede escuchar, tiene oído. Pero cuando tú hablas misterio, aunque ellos te están escuchando, no saben qué conversación hay. Eso es importante. Dios dice que tu mente queda sin entendimiento, pero tu espíritu se fortalece. Es que se vivifica. ¿Qué significa? Es que vas a tener aliento. Es porque tienes alimento en tu interior. Esa es la diferencia. Y obviamente, hermano, cuando yo entro en una situación extraña, no, me sacudo y me voy ahí. Usted muchas veces me ve que salgo después o después me arrodillo por ahí. Lo que estoy buscando, Bluetooth. El Espíritu Santo está cerca, pum, y me conecto ahí en el Bluetooth. Busque la presencia de Dios cuando venga al servicio. No se distraiga. Porque esto es pan de Dios, a su nombre. Dios vino a darte pan, a darte alimento, a darte sustento, pero necesita mantenerte en ese Bluetooth. Que nadie te confunda, que nadie te distraiga. Mantén el escenario de Dios sobre tu vida. Voy cerrando, amados hermanos. Así que por esa bendición, que ya entraste al misterio, por eso tú no pares y no paras. Amén. Mantente en esa viveza. Entonces, si estás en tu casa, mantente el escenario. Estás trabajando aislado, nadie te ve. Suéltate para Dios, porque lo que Dios quiere explotar. Puedes seguir trabajando y lleno del Espíritu, ¿no? A su nombre. Entonces no solamente te llene, no pare. Misterio que ningún, como le comentaba, ningún hacker lo va a poder intervenir. Ese código solamente eres tú y Dios, solamente. Amén. Entonces la lengua viene con diversidad de lenguas. Hablamos de las angelicales. Lenguas angelicales. Lenguas humanas. Todos los idiomas. Hay lenguas tartamudas. Por eso mucha gente dice eso tartamudez. Y hay gente que profetiza como en sílabas, y ahí se van viendo las interpretaciones cuando la tienen, pero hay lenguas tartamudas. ¿Sí? Entonces diga, ay, pero las personas dicen no, pero ¿por qué no sale de ahí? Pues es una metralleta. No es una metralleta, son lenguas tartamudas. Pero la persona que lo está haciendo y ejerce ese ímpetu en lengua, oye, el escenario es otra cosa, si está ministrando es otra cosa. Yo iba a una casa a ministrar y yo lo primero que me soltaba en lenguas del misterio, y después empezaba a tocar a la gente. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va guiando a toda verdad. A su nombre. Me gozo cuando voy a un lugar donde no conozco a nadie. ¿Por qué? Porque Dios fluye. Si no digo, ay, no voy a decir esto porque van a pensar que viene de mí. Y uno se cohíbe, se corta. A su nombre. Hay gente que me dice, pastor, le quiero decir algo. No, después del culto. ¿Por qué? Deja que Dios te hable primero. Porque si no, después yo estoy predicando ya con lo que tú me dijiste, entonces quizás vas a sabotear el mensaje. ¿O no? Si me lo dice antes, yo empiezo a predicar y el Señor me está llevando esto y dice, ay, pero el pastor está hablando es de mí. Claro, le eché el cuento, entonces no me eché nada. Llénate del Espíritu Santo, a su nombre. Entonces, eso no solamente viene con lengua, viene con interpretación. ¿O no?
Claro, tú empiezas a interpretar lo que está ahí. Si estás hablando, dile, Señor, dame la interpretación. Yo se lo pedí. Tuvimos en este día, en este tiempo que se desató la bendición y estábamos intercediendo, y en ese interceder empecé a hablar cánticos nuevos y empezaron a fluir adoración y alabanza. No sabía, no sé, Señor, interpreta esto. Y empezó el cántico a su nombre. Algo que lo preparé, no, Él lo prepara. El Espíritu Santo sabe cómo debe adorar a Dios. Esa es la importancia. Entonces no solamente viene interpretación, viene revelación. Es un don de revelación porque vienen las profecías también. ¿Cómo se activa la profecía? Por la boca. ¿Va entendiendo? En la mente viene el discernimiento, el don de conocimiento, pero por la boca viene la profecía. Entonces empiezas a hablar, que te diga, papá, y así te dice el Señor, y sueltas un candelazo. Pero eso viene producto de, o si no, otro profetiza. Pero de que se desata un ambiente. Estoy diciendo que estamos sacando porque la iglesia necesita ser mudado a ese Pentecostés. Amén. Entonces no solamente intercesión, viene adoración, vienen cánticos nuevos, vienen profecías, vienen revelaciones. Pero lo más hermoso que viene, diga, quebrantamiento. Porque para Dios poder llegar ahí, tuvo que empezar a partir. ¿Por qué usted cree que se quebranta? Porque usted lloró, como Jeremías. No, lo quebranta porque Dios quiere quebrantar todos los niveles de altivez. Por eso viene un quebrantamiento que te humilla hasta que Él penetra. Cuando Él penetra y usted sigue fluyendo, es allí donde usted empieza a reconocer que lo glorioso que vino sobre su vida usted no lo merece. Porque se siente humilde. ¿Me entendiendo? Dice, Señor, me estás llenando. A pesar de, pero Él tiene que quebrantarte para darte a entender que a pesar de, Él te quebranta porque Él te ama, porque Él te quiere cambiar. Entonces, aparte de ese quebrantamiento, sobre ti viene la humildad. Y en medio de esa humildad viene como una sumisión. Y se te bajan todos esos ruidos altos que tenías y empiezas a tener que bonanza a su nombre. Entonces tú ves que en un abrir y cerrar de ojos fuiste transformado en otro que no te lo esperaba. Entonces llegas con un espíritu de humildad, de sencillez, de ese anhelo. Vienes como con ese refrigerio. Entonces sale con ese refrigerio. Y esa conexión la puedes vivir en ese momento, pero es importante que te llene todos los días. Si no te llena todos los días, Jesús mismo dijo, mira, porque vendrá el día que serán quitados, entonces van a tener que ayunar. Porque a veces como ya hablamos un poquito, ya con eso nos conformamos. Y en vez de orar, no, 5 minutos solamente activo el código. ¿De qué me sirve yo activar el código del teléfono si no me voy a comunicar con nadie? Se vuelve a apagar, activo el código. ¿Qué estoy haciendo? Si lo activaste, conversa con él. Amén. Entonces empiezas a recibir ese refrigerio. Y no solamente recibes un refrigerio, sino también un poder que te transforma. A su nombre. Damos gracias al Señor. Un poder transformador. ¿Cuánto entendimos esto? ¿Y cuánto necesitamos vivir esto? Porque una cosa es entenderlo, pero ahora es vivirlo. Usted necesita anhelarlo. Amén. Dios siempre tiene la visitación. Y dice la palabra que para poder hacerse el Pentecostés, primero ellos tenían que estar unidos. Hay parejas que pueden estar unidos y no estar juntas. Están unidos, ahora están juntos, unánimes, en un mismo sentido. El milagro del Pentecostés, ¿usted sabe cuál fue? ¿El derramamiento del Espíritu? No, porque eso fue una promesa que se tenía que dar. El milagro fue unir y estar juntos, todos en armonía. Por eso dice, estaban sentados y todos fueron llenos. Nadie estaba levantado. Todos estaban sentados, esperando la promesa. Pero cuando estaban unánimes, juntos, en armonía, el Espíritu Santo dijo, no hay otra. De los 4 vientos sopló y dice que sobre ascua de fuego sobre su cabeza. Y todos empezaron a hablar en lengua, como el Espíritu le hacía. Es la llenura. ¿Y esta promesa para quién? Por eso agradecemos en este tiempo lo que es la unción y la presencia del Espíritu. Y queremos activación en este momento. En esta noche póngase de pie.
Yo quiero que se ponga de pie por un momento antes de despedirnos, y aquellos que no pasen adelante. Nos despedimos de la audiencia en el nombre del Señor.